Hola muchachos, muy buenos días, tardes, en el momento que ustedes me estén eh, viendo en este video. Bueno, antes que nada, me da mucho gusto interactuar con ustedes una vez más. Esto ya de una manera muy distinta a la que estamos muy acostumbrados. Y bueno, el propósito de esto, como ya lo dejé claro en la plataforma de Moodle, pues es dar una introducción, o bueno, quedar que toda la cuestión teórica esté expresada a través de este video y que al momento de que nosotros podamos interactuar dentro de nuestra clase virtual que tendremos ya programada también, simplemente sean para ejecuciones tan simples como detalles y ustedes pueden realizar el trabajo que se pide en esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, sin ningún problema, eh, pueden ustedes tomar nota al momento de estar viendo las bases teóricas. Les voy a pedir también que lo pausen sin problema. Esto por la cuestión de que ustedes puedan recabar toda la información necesaria para que quede comprendido, ya que pues como se dan cuenta en el título que tenemos, pues estaremos viendo dos modelos de comunicación juntos, porque ambos autores nos están hablando de la comunicación de masas. Entonces es relevante que ustedes aprovechen este momento para escuchar a estos dos teóricos distintos, ¿va? Sé que es una manera poco habitual a la que están acostumbrados ustedes, pero pues eventualmente vamos haciendo distintas actividades para que eso se enriquezca dentro de nuestra clase teórica, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a darle adelante, como siempre. Tratar de ser como lo he hecho en este momento lo más expresado para que no quede ninguna duda. La sesión posterior a la que van a dar este video, pues ustedes se van a encargar precisamente de poder solventar cualquier duda que les haya quedado, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, pues vamos empezando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí los modelos de comunicación de Abraham Moles y de John Thompson. Los dos nos están hablando de modelos de comunicación en masas y bueno, vamos a ver entonces un poco de la introducción. Ya me ven muy blanco gracias a los efectos de la pantalla. Entonces está súper genial. Tengo una sonrisa colgate, claro. eh, la introducción a comunicación de masas. Hemos hablado mucho en anteriores temas sobre esta situación de la sociedad, ¿se acuerdan? Hemos hablado sobre su cultura, hemos hablado sobre sus actuales sociales, hemos hablado precisamente de cómo ciertas comunidades se identifican a partir de ciertos patrones, estos tal cuales como sus leyes, como sus raíces y todo lo que lo conlleva a la parte histórica que los hacen ser como son ahora, ¿no? Entonces, a entender a las masas es un concepto que utilizamos demasiado dentro de nuestra área de comunicación. Y es un concepto que se me queda muy grabado cuando yo también fui estudiante, en el sentido de que precisamente el objetivo de esto es tratar de entender, porque es muy complicado entender que esto de la comunicación de masas, pues eventualmente es un tema largo, ¿no? Estamos hablando de muchos individuos con diferentes tipos de opinión y algunas se van a asemejar y otras totalmente distintas que no comparten ni gustos ni ninguna opinión, o sea, están totalmente desfasados a lo que son la realidad de lo que están proyectando, ¿no? Estamos hablando también de que hay cambios constantes dentro del actuar de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de que las generaciones están diferentes en cada paso que se están dando. Y lo simplifico mucho en esta parte, porque lo digo en la situación de que saben muy bien que tengo esta pequeña controversia con esta frase de, en mis tiempos, cuando mis padres la utilizaban, ¿no? Esa frase de, ah, es que en mis tiempos era de esta manera, o ah, es que en mis tiempos era así. Y es chocante porque hasta cierto punto dices, pues es que eso ya quedó en el pasado, ¿no? Y hasta ahora que estamos hablando de esta materia teórica de masas, es que comprendemos que esos tiempos fueron precisamente porque la mayoría de ellos entendía esas justificaciones que se están dando, actuales sociales que se justificaban, ¿no? Probablemente, no me quiero meter en realidades o en aciertos, puede ser que no, puede ser que sí, pero bueno, les comparto, ¿no? Como lo vivían mis padres en sus tiempos, actividades más sanas, de algún sentido en cuanto a la interacción, ¿no? Bueno, por lo menos en la parte en la que me toca escuchar a mis padres en el sentido de que no necesitaban tener un buen licor para poder divertirse, les gustaba mucho salir en grupos, ir a lugares muy naturales, eran reuniones muy de trabajo. Bueno, es que mis padres pues, eventualmente empezaron a trabajar desde muy jóvenes
Y entonces toda esta manera en la que ellos vivían sus trabajos, sus empleos, se daba a partir de reuniones, ¿no? Las empresas de antes, o bueno, de nuevo, ¿no? En este concepto de en sus tiempos, manejaba mucho la convivencia, atender al trabajador feliz, pues de un resultado de un trabajo más eficiente, ¿no? Pudiera ser un ejemplo de esto. Glomeraciones a lo mejor un poco más fuertes. Tenemos pues, un parteaguas y una constante diferenciación, ¿no? Estamos hablando de que probablemente digo yo que ahora hacemos las cosas muy extremistas, pero estamos hablando de a lo mejor conciertos de rock, conciertos de Metallica y algunas cuestiones en las que la reunión de masas era tan grande que se vivían de cierta manera distinta a las que las vivimos ahora. Hablamos de mucha tecnología ahora, estamos hablando de muchas distracciones. Hemos comparado mucho esta situación de que se vive distinto y es algo inevitable, ¿no? Los criterios, como los sostengo, son varios. Las masas tienen esta manera de visualizar cualquier clase de tema de una manera distinta. Estamos hablando de colectivos que incluso aceptan más algunas cuestiones que antes no se veían bien y que pues posteriormente a tantos años y el cambio ideológico de muchas personas pues genera este factor de que es distinto, ¿no? Y claro que todavía se sigue escuchando algunas conservaciones a partir de ciertos individuos porque siguen diciendo, es que eso está mal, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, vamos a poner esta situación, ¿no? Una mujer que vive soltera, sola, ¿no? O sea, qué barbaridad, hace, no, ¿qué te digo? 10, 20, 30 años, no más de 30 años, no se hubiera escuchado estas situaciones, esa mujer se hubiera etiquetado mal, esa mujer se hubiera hablado mal al respecto de esta situación. Vuelvo a mencionar porque los criterios hubieran señalado que esa mujer, pues a lo mejor pues, resultaba ser muy rígida, eh, mmm, muy prepotente, muy fuera de las cuestiones de la parte sumisa, ¿no? En cuanto a algunos criterios que se van estipulando dentro de generaciones antiguas, ¿no? Pues aquí también entra mucho la controversia entre la religión y la política. Es una evolutiva de las masas que también debemos analizar. No se vive ninguna de las dos de la misma manera. Eventualmente esto ha cambiado a partir de estos movimientos que estamos hablando, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación que siempre se han presentado de manera persuasiva a través del tiempo y que estos precisamente han generado el cambio constante entre los actuales sociales. No, espero que todo vaya bien hasta aquí. Me da la necesidad de preguntarles si tienen dudas y eventualmente no habrá una respuesta. Este es un video grabado, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con uno de los dos teóricos. Bueno, eventualmente no importa el orden de los factores no, pues, no altera ninguno de los resultados en este caso. Vamos a entonces hablar de nuestro compañerísimo y nuestro queridísimo amigo Abraham Moles. Hace una muestra teórica en el 67, que la existencia de los mecanismos socioculturales, este concepto lo hemos tocado demasiado dentro de nuestra materia, la hemos incluso debatido, ¿no? En cuanto a distintas maneras de socializar, ¿no? Intentando reunir los aspectos que contribuyen al estudio y el manejo de esos mecanismos, ¿no? Desde el momento de saludar, desde el momento de relacionarse, cuando empieza la conversación, estos factores, como les mencionaba en alguna clase, ¿no? Aquí en Guadalajara, cuando quieres saludar a alguien, hablar con alguien, la mayoría de las veces siempre eres un amigo, ¿no? Oye, amigo, disculpa, oye, amigo, esto. Y en Guadalajara se suscita mucho esta situación de la amistad. No sabemos dónde salió, somos muy amistosos. Utilizó el método de las analogías. Este concepto es muy importante, ¿no? Como un sistema intelectual para el dominio de la realidad. Ojo con el concepto de la analogía, que saber cuál es su significado metafórico, connotante ante la situación que estamos explicando. Y bueno, él maneja este concepto, que también olvidé resaltarlo, pero es importante que lo tengan aquí, que es la cibernética, que está en concordancia con la teoría de sistemas. Es una teoría muy recurrente a la teoría de masas, ¿no? El método se basa en el desarrollo de un mundo de carácter mecanista, el círculo sociocultural. O sea, vivimos atrapados dentro de una sociedad que recurrentemente repite y repite y repite, remite constantemente un ciclo sin fin. O sea, se vuelve a iniciar, se vuelve a repetir. En algunas ocasiones se mejora. Vamos a darnos cuenta que Abraham Moles nos propone precisamente estas situaciones de mejoría. Y bueno, ¿no? Ay, me adelanté mucho. A tres. Bueno, estos elementos y el funcionamiento del modelo teórico que nos habla Abraham Moles se está dividiendo en 4 factores
Estos nos hablan sobre un creador, el micromedio, las más media, ustedes lo van a interpretar como los medios de comunicación masivas y pues el macromedio, ¿no? Cada uno se va, como lo pueden visualizar aquí dentro de la diapositiva, pues vamos a tratar de definirlos, ¿no? Pues el creador es un individuo, un grupo. Fíjate que esto se va relacionando y que Abraham Moles nos los presenta por factores, ¿no? O sea, como que nos vamos de lo general a lo particular o de lo particular a lo general también, ¿no? Es un individuo, grupo, es un descubridor, es un inventor, ¿no? De ideas nuevas. El creador llega a identificar y a utilizar de tal modo que una idea nueva nace de esta identificación. La creatividad no es una rara virtud, al contrario, dado que uno de nosotros la posee en dosis personales. Esto de la creatividad no tiene que ser constantemente las cuestiones persuasivas de los medios de comunicación, sino la manera en la que pueden llegar a decir es que es la manera correcta de hacerlo, es la manera correcta de hablarlo. Esta creatividad, como lo dicen ahí, puede ser en dosis pequeñas, dosis altas en cuanto a esa interpretación. Mientras tanto, para que una idea nueva viva, es necesario que se difunda. Aquí es donde te viene mucho el modelo comunicativo que hemos manejado desde el inicio, ¿no? Emisor, mensaje, receptor. Eh, la manera que es difundida, pues aquí estamos hablando de un discurso, estamos hablando de un texto, estamos hablando de ciertos elementos que se van relacionando entre sí y que pues tienen un fin, ¿no? Y el creador ofrezca una idea original al micromedio. Son pasos sistemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, este primer paso es el creador, ¿va? Y estas características las tiene que llegar a cumplir. Y ya lo dice ahí con cuestiones dosis altas o dosis pequeñas de ambas situaciones. Eh, el micromedio es un grupo o varios grupos de especialistas que analizan cuidadosamente los frutos de la creatividad. Se transforma en un primer filtro. Es algo así como un subconsejo de la sociedad global. Obviamente va a manipular las ideas, los hechos y las culturas. Precisamente hablamos sobre medios de comunicación como revistas, como televisoras, radios, que precisamente es el micromedio, o sea, a partir de que el creador vaya de la redundancia, ¿no? Creado, las ha objetivizado, pues el micromedio va a tratar de esta primera etapa de la interpretación del mensaje. Es el momento de, ok, yo ya hice la nota periodística, entonces yo como reportero lo que voy a hacer es de que una agencia más, una agencia de comunicación, precisamente hable sobre ella dentro de este modelo comunicativo, ¿de acuerdo? Entonces, estas agencias, ya lo dice el concepto ahí, ¿no? Van a manipular la idea, los hechos y las culturas que se tienen. O sea, si somos de cierta manera, a lo mejor la nota se tiene que escuchar todavía muy conservadora en cuanto a las ideologías políticas o religiosas. Es un ejemplo a seguir, ¿va? Muy bien. Nos vamos con los últimos dos elementos y se van a dar cuenta aquí en esta diapositiva, pues que ya tienen el modelo de comunicación que nos presenta Abraham Moles. En cuanto a eso, pues vamos a hablar de los medios de comunicación masivos, los más media, ¿no? Es entonces en el seno del micromedio, pues como te voy diciendo, va por pasitos, ¿va? Ya fue el creador, chévere, ya hizo su trabajo, perfecto. El micromedio, punto. E hizo su chamba, también generó demasiadas, perdón, ideas y eventualmente pues ya las manipuló de tal manera que ya llegaron aquí, ¿no? Es entonces el seno del micromedio, como lo mencioné, de los medios masivos, van a nutrirse por intermedio del macro social cultural. Esto sociocultural es muy importante. Es un filtro. Esto de los filtros es analizar la información una y varias veces, ¿no? Bueno, por todo el saber de la humanidad, todo el saber los mensajes más accesibles, agradables, conmovedores o más espectaculares. ¿Sí? Como ya lo manejaba en la anterior etapa del medio, pues los medios masivos de comunicación ya están presentando la información, ¿no? Están dando las importancias, habla de un concepto conmovedor, pues eventualmente estará dando algunas cuestiones estéticas que las vamos a ver en el siguiente punto, ¿no? Entonces los medios de comunicación ya intervinieron aquí. Ahora viene el macromedio, ¿no? El propósito es generar a partir de que todo el mensaje llegue al resto del mundo. Los medios de comunicación ya tienen la noticia, tienen la información. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Pues bueno, vamos a tratar de que llegue a todo el mundo. Entonces, de una noticia que muy particularmente puede llegar a ser muy local, pues que a lo mejor se quedará dentro de nuestro registro de área, pero una noticia que es de relevancia internacional, pues eventualmente se tiene que compartir con todos
con todos los actuares o con todas las personas que se relacionan ante ello, que les perjudica de alguna manera directa o indirecta, ¿va? Entonces, el macromedio, que es la última etapa que nos está hablando el modelo de comunicación, se da cuenta que es un modelo de comunicación totalmente circular. Su propósito es generar a partir de todo el mensaje que llega al resto del mundo, ¿no? Una fuente complementaria manipulable, el editor en el mensaje, hay una verbalización. Esto tiene que ver con la conducción del reportero, ¿no? Me mencionaba, no sé si ustedes a sus compañeros de cuarto, esta intencionalidad al momento de decir la nota, ¿no? El reportero tiene tanta carisma o tiene tanta personalidad que al momento de presentarla, sabes muy bien que tiene un impacto distinto que si lo veo con otro reportero, no genera el mismo impacto. Incluso si yo llegara a hacer la misma noticia que eh, interpretó Joaquín López Dóriga, siempre saco a relucir a Joaquín López Dóriga, eh, no tendrá la misma noción, no tendrá la misma importancia. O sea, son unas cuestiones de opinión pública totalmente distintas en cuanto a toda la trayectoria que tiene el señor y en toda la trayectoria, mucha, poca, demasiada, que tiene su servidor, ¿no? Las repeticiones constantes, esto de repetir la noticia, es una acción de manipulación, o sea, mientras más se va repitiendo, más que más se va creyendo, pero se van consiguiendo muchas opiniones muy distintas en cuanto a funciones de la misma, ¿no? Adornos estéticos, eso es lo que mencionaba. Son tan maquillados, son tan manipulables, se ponen fotografías, incluso me causa cierta gracia que algunos medios de comunicación reutilizan imágenes que ya tienen grabadas y que dicen, no, pues mételas, o sea, sé que hablamos de tal cosa de nuestra comunidad, pero pues porque no estamos muy actualizados, las vamos a poner, ¿no? Yo incluso llegué a ver una nota en GDL Noticias que salía, o sea, cuando estaba todavía, que todo eso era muy real, que estaba todavía en circulación la avenida de 16 de septiembre. En nuestra actualidad, la avenida 16 de septiembre llega hasta cierto tope y ya todo eso es un camellón, ¿no? Es un transeúnte de personas en su generalidad. Pasaban rutas de camión que incluso una ya no existe, ya no existían. Segunda, o sea, los modelos de camión eran ya muy viejos. Estoy hablando de, no sé, finales de los 90, principios del 2000, o sea, eran tonos grises con franjas tintas, o sea, esos ya no se ven ahora, o sea, ya incluso es poco probable, yo por lo menos no me he dado la situación de ver esta clase de transporte que se está utilizando. Entonces te quedas con la nota así como que la ves y dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás utilizando estas imágenes? Y como vuelvo a insistir, simplemente por la situación, a lo mejor utilizan ciertas ideas estéticas, ustedes deben también relacionarlas en cuanto a que sean muy manipulables, como que pareciera que es totalmente real, ¿no? Toma como consideración para atraer a más consumidores a la información. Mientras más sea atractiva la imagen, es muy factible que atraes a demás personas a ver o a interpretar el mensaje de distintas maneras. Y bueno, el propósito precisamente del modelo de comunicación que nos presenta Abraham Moles, perdón, pues es este factor sociocultural que se da a través de estos cuatro elementos, ¿no? El creador, el micromedio, los medios masivos y el macromedio, ¿no? Es una relación constante. Vuelvo a insistir, es un modelo circular, es un modelo totalmente persuasivo, ¿va? Pues bueno, habíamos finalizado ahora sí con el modelo de Abraham Moles. Ahora nos vamos a ir con nuestro bien y queridísimo amigo John Dean Thompson, o para los cuates simplemente conocido como Thompson. En este caso aquí les estoy trayendo ciertos puntos importantes, ¿no? La comunicación es un actuar en un contexto de sociedad necesariamente que se deben existir unos puntos de roce o encuentros en las personas que ejecutan la actividad. Thompson pues relaciona esto de que las personas llegan a tener cierta interacción en cierto punto de sus vidas que incrementa esta creatividad que incluso nos hablaba Abraham Moles en cuestiones de socialización. Es una herramienta de interacción, ¿sí? Lo dice el segundo punto. Utiliza el concepto poder como un elemento importante para la interacción entre los individuos de la sociedad creciente. Esto de poder se puede malinterpretar. No quiere decir que las sociedades o las personas que viven dentro de las cuestiones de poder sean más manipulables. Incluso hay personas de bajos recursos o incluso con perfiles económicos mucho más bajos que llegan a ser bastante persuasivos. Hay particulares de la comunicación de masas, ¿no? El autor menciona que se han utilizado el término soportes técnicos de la comunicación
de manera muy general para mencionar las formas en que los mensajes son producidos y emitidos. Fíjense esta relación de contextualización de masas. Estamos hablando de una interpretación, cómo son emitidos los mensajes. Estos soportes técnicos, pues básicamente nos va a dar un amplio mundo de opiniones que no vamos a poder con ellas. O sea, es una herramienta muy útil del enriquecimiento de la cultura, ¿no? Muchos de nosotros consumimos demasiada información todos los días, pero no quiere decir que con esa, pues, seamos o mucho más influyentes o menos influyentes, ¿no? Es una reordenación del espacio y tiempo, ¿no? El autor en este punto retoma una de las cuestiones eh, neurolágicas de la comunicación de masas. Es una cuestión bastante importante. Y bueno, la comunicación en el contexto, ¿no? El autor trae a colación otro tema que autoviese su texto, el texto que maneja Moles, perdón, Thompson. El hecho de que la comunicación no deba ser leído como algo hermético, ¿no? Alejado del contexto social, sino que bien por el contrario, los contenidos simbólicos son decodificados. ¿Se acuerdan mucho que hablábamos en el modelo de la tuba esto de la decodificación? Y bien que ahora se viene presentando también con Thompson. Pero es la manera de la interpretación, ¿no? La opinión pública nos va a generar distintas maneras de interpretar la información, pero no quiere decir que son menos importantes o más importantes, pero el hecho es de que se repitan. Si alguna de ellas están adecuadas o son relacionadas, es el concepto en la que el contexto o cómo se va descomponiendo. Aquí tienen un claro ejemplo en una visualización cuando embonan las piezas, o sea que la misma opinión cabe junto con ella, pero si se dan cuenta, incluso la misma figura representa una diferencia porque son personas totalmente distintas y pues eventualmente no van a abonar perfectamente, no tienen la misma figura y es importante resaltar mucho esto de las diferencias, ¿no? Y bueno, sin más, nos vamos a concentrar en que estos dos autores, tanto Abraham Moles como John Thompson, nos manejan una manera de interpretación en masa. Son modelos circulares, lo volvemos a sostener, ¿sí? En la primera nos está hablando de factores importantes. Esta segunda de la relación de las personas y de la manera en la que si puede llegar a abonar o no puede llegar a abonar, ¿vale? Entonces, chicos, como ya les había manejado al principio, me gustaría que dejaran en este video, en los comentarios, cuáles son los factores que Abraham Moles, perdón, debería interpretar dentro de los medios de comunicación, ¿sí? O sea, en el sentido de que si nos está hablando sobre maquillar la información, cuál es esta necesidad con la sociedad, déjenlo en los comentarios para que yo sepa cuál es su punto de vista en cuanto a esto de la comunicación de masas. Y bueno, por la parte de Thompson, esto de compartir la información con los demás, ¿no? Como el roce en el momento en el que nosotros estamos de acuerdo, ¿va? Pues bueno, sin más que nada, y espero que todo haya quedado claro. Insisto, si en todo caso tuvieran algunos detalles de que podamos pulirlos, pues lo veríamos en sesión virtual. De todas formas, tienen la presentación aquí, en este video. Subiré reforzando todavía más la presentación por aquello de que puedan rescatarlo a manera más tranquila. Igual tendrán el tiempo suficiente para poder digerir la información. Nos estaremos viendo en nuestra próxima clase y pues un gusto otra vez interactuar con ustedes de esta manera. Y nos estamos viendo una vez más para poder concluir este trabajo. Hasta pronto, chicos.